El Renault 6 fue presentado en el Salón del Automóvil de París en 1968 y Fasa Renault inició su producción en España en 1969. Con este modelo se pretendió cubrir el segmento en el que competía el Citroën Ami y el Citroën Dian 6, partiendo de la plataforma del Renault 4. El diseño del R6 estaba basado en el Renault 16, presentado en 1965, el cual era innovador en el concepto de versatilidad, permitiendo varios usos gracias al diseño de su carrocería y asientos. Nuestro protagonista ha sido restaurado al completo y fue matriculado en la provincia de Lleida en 1980. El Renault 6 TL fue una versión que se realizó dentro del programa de la puesta al día del R6. Su principal característica fue el aumento de cilindrada a 1037 centímetros cúbicos, al adaptar el motor que montaban los Renault 7 y Renault 5 GTL. Este nuevo motor le confería mayor suavidad de marcha y una reducción del consumo, que por aquel entonces empezaba a ser tenida en cuenta por los compradores. Como vehículo utilitario hay pocos reparos que ponerle al R6. Tiene un tamaño exterior bastante contenido, pero amplia capacidad de carga y carrocería con portón. Los frenos y las cualidades ruteras son indiscutibles y la potencia, prestaciones y consumo están en una línea homogénea y razonable. Se desenvuelve perfectamente tanto en ciudad como en carretera de cualquier tipo e incluso en caminos de tierra. El coleccionista de coches clásicos Miquel Rieder nos cuenta la historia de este vehículo, que procede de un señor fallecido de la localidad de Tona, cerca de Vic, provincia de Barcelona. Este vehículo se hizo una reconstrucción de motor. Os explico un poquito la historia. Yo compré compré un Renault 6 que me costó 200 euros, hecho polvo, pero con ITV. Y era un señor que se tenía que ir, que vivía en Badalona, que se tenía que ir a Andalucía con el pueblo de su familia. Entonces me pidió por favor que le diera algo, y aunque fuera algo para poderse ir con el coche vendido. Entonces tenía unos agujeros muy grandes de podridos en la zona de los pedales, y el vehículo estaba muy, muy mal. Entonces me lo quedé como si fuera un donante, aunque la documentación sí que estaba en activo. Entonces conseguí este en Tona, perdona. Sí. Y este coche era de un señor mayor que había fallecido, y que bueno, la familia se deshacía del coche, aunque le sabía muy mal porque había estado en la familia desde que se compró. Entonces yo hice amistad con el chico y me lo quedé y le hice una reconstrucción total. Lo pinté entero, le hice tapicería y de motor estaba en muy buen estado. ¿Qué pasó? Pasó que yo tenía el blanco que habíamos dicho primero como donante. Aproveché los asientos, aproveché una serie de cosas, una serie de piezas que me fueron muy bien, un faro que estaba roto, un cerquillo del faro, total, que lo aproveché. Y en una concentración, que me lo llevé de una concentración, al volver iba un poquito más ligerito de la cuenta y le fundí el motor. Entonces saqué el motor del otro coche, del blanco, del R6, Sí. y lo puse en este. Y entonces aproveché y le hice un cambio total. Entonces ya me tocó pues hacer lo mismo que hacemos en otros vehículos, pues kit de distribución, embrague, bomba de agua, radiador también me tocó cambiarlo. Y bueno, se tuvo que arreglar frenos, porque aquí tienes frenos de tambor, el freno de mano pues no apretaba bien, tuvimos que también jugar con eso. Bueno, se hizo una inversión. Una inversión en este coche. Si no hubiera ido al desguace. Hombre, no, al desguace nunca. Si yo me entero, los vehículos clásicos no van al desguace. Ahí yo tengo más de uno que iba para el desguace y nos llaman y lo recuperas. Lo pegamos nosotros. Pues ahí, claro, de ahí a hacer una inversión total y a restaurarlo de forma total, pues quizá no. Pero sí que se ponen funcionando para que se puedan mover y alargarle la vida a ese vehículo. Y el otro R6 blanco pues acabó dando de baja porque el pobre estaba infumable
insalvable y le fue muy bien al adaptar este motor y las piezas que sacamos de ese. La verdad que le hemos invertido un buen dinero, pero también es cierto que, bueno, que en todos los coches no puedes ponerte a pensar si le he invertido demasiado o le he invertido mucho, porque siempre le metes más dinero de la cuenta. Exacto. Y recuperarlos pues no es un mundo que tengas para recuperarlos, si los tienes para disfrutarlos. Ojalá y todo vaya bien y los clásicos el día de mañana se revaloricen y suban de valor. Estamos haciendo bastante afición, en España se está empezando a dar un poquito más de valor a los clásicos, pero sí que es verdad que estos vehículos que son quizá un poquito más de versiones más básicas, que no son pues tanto cubicaje y tantas comodidades como tienen otros, pues les cuesta un poquito más que se revaloricen en el nivel de mercado. Primera generación, el modelo en sí, este volante no lo llevaba el que tiene la parte central con las aspas a los lados, pero como os digo, como tenía el del volante del otro vehículo, pues como el motor sí que lo es del otro vehículo, pues le quise poner este volante. No obstante, tengo el otro por si más adelante me aburro y lo quiero cambiar. Claro. ¿Vale? Estos modelos, algunos venían sin la consola esta, que es la de la radio y la del altavoz central, porque aquí nada más hay un único altavoz, y luego de forma extra se instalaba un altavoz en bandeja, que este vehículo también tenía un altavoz en bandeja. Y eso es la única forma que había. Me gustaría intentar recuperar la radio original. Es muy complicado porque la mayoría están hechas polvo. Si se encuentran, están hechas polvo. Y me gustaría pues, coincidir con encontrar la original. Pero por el resto es todo original. Sí. El techo, pues se hizo todo el techo, se hizo tapicería, lo que son asientos y respaldos, se tapizó también la bandeja. Esto también era un accesorio. En este vehículo no lo llevaba el donante blanco, que era algo anterior, seguramente sería un accesorio, y bueno, lo aproveché ya que lo tenía y lo adapté también. Y va muy bien porque ya que fundí el motor una vez, pues no quiero que me vuelva a pasar. Claro. Y teniéndolo, pues ya lo dejé y lo adapté. Aquí me fue muy bien, unos recambios que necesitaba y los compré en Desguaces Smart, Santa Coloma de Gramenet. Os lo recomiendo porque tiene muchísimas partes y componentes de clásicos y no lo tienen muy trabajado en el aspecto que no lo tienen muy comercializado, con lo cual si necesitáis todo tipo de interruptores, manetas y tales, son muy buenos ellos porque tienen mucho recambio ahí guardado. Qué viaje al pasado, a los 70 con este coche. Qué sensación. El motor lo aprovechamos de un R6 de versión anterior, porque se me fundió el que había y lo adaptamos. Si aquesta numeració em sona que és un 950, pot ser que sigui un 950. No sé, en esta unidad se le ha colocado el motor de 956 centímetros cúbicos de la versión anterior. Traseros diferentes. Y aquí pues son diferentes, tiene una parrilla con una parte. Sí. En el canal de amantes del motor clásico, Raúl hizo una review de un Renault que sacó de serie anterior. Y hicieron un pequeño explicación. Una mecánica muy básica, con la batería, fijaros el cambio de marchas, la caja de cambios, la varilla del cambio, la caja del filtro. El disco del embrague tenía 160 milímetros de diámetro. El mando era por cable. Su cambio de marchas era de 4 velocidades, todas sincronizadas.
El Renault 6 TL equipaba de serie un motor delantero longitudinal vertical con una cilindrada de 1037 centímetros cúbicos. El material del bloque era de fundición con camisas húmedas recambiables. El material de la culata era de aluminio y su cigüeñal estaba sobre 5 apoyos. El rendimiento del motor ofrecía una compresión de 9,5 a 1, una potencia de 50 caballos a 5.000 revoluciones por minuto. Su disposición motriz era de tracción delantera, con el motor por detrás del diferencial. Su motor estaba alimentado por un carburador vertical monocuerpo Solex 32. La bomba de gasolina era mecánica. Su dirección era del tipo de cremallera, con un diámetro de giro de 9,9 metros. Las vueltas del volante de tope a tope era de 3,85. Su velocímetro es de reducidas dimensiones y de difícil lectura. Tiene grafía hasta los 150 km por hora, aunque solo puede alcanzar los 133 km hora de velocidad máxima. El interior de este viejo conocido es práctico y funcional. Su palanca de cambios a la derecha del volante nos facilita un desarrollo de grupo más largo. En cuanto al equipamiento, lleva limpiaparabrisas con retorno automático y 2 velocidades, con un sistema de mando con una tecla sin iluminación. El ventilador de la climatización tiene 2 velocidades y solo puede accionarse desde el puesto de conducción. El lavaparabrisas se acciona con el pie. Su bocina resulta suficiente para este utilitario. Un inconveniente de este coche son sus pedales muy desplazados a la derecha, con un pedal del acelerador muy pequeño pegado al del freno, y cuesta acostumbrarse a conducir en estas condiciones. Su volante de serie era de 4 radios, pero actualmente le han colocado el volante del R6 de los años 70. Sus puertas están tapizadas a la mitad, viendo su chapa a la vista, un sistema ya visto en los Renault 4. La suspensión del Renault 6 es muy cómoda para los pasajeros, el nivel sonoro en el habitáculo es reducido y su sistema de climatización con una toma central de aire fresco en la parte superior del salpicadero resulta demasiado potente a una velocidad de 120 km por hora. El sistema de apertura de la puerta por la parte interior era algo espartano. Al R6 no se le podía pedir más. El parasol del acompañante llevaba espejo. Los asientos son bastante confortables y en esta unidad llevan reposacabezas. Su puesto de conducción es muy racional. Bajo el salpicadero existe una amplia bandeja para guardar objetos e incluso cabe una botella. Está complementado por una guantera prácticamente inútil por su escasa capacidad. Se echaba en falta de serie un termómetro del refrigerante, por lo cual no convenía darle mucha caña al coche y correr el riesgo de cargarse este motor. Su interior ofrece mucha luminosidad debido a su amplia superficie acristalada con 3 ventanas laterales a cada costado. En el pilar trasero del vehículo hay un respiradero que expulsa el aire del interior del habitáculo. En el techo hay montado un plafón de luz muy útil en situaciones nocturnas. Los pasajeros traseros disponen de un cómodo apoyabrazos en la puerta y si son fumadores disponen de un práctico cenicero. El asiento trasero del Renault 6 era abatible y se plegaba hacia adelante, dejando libre una amplia plataforma totalmente lisa de 1,02 por 1,08 metros y ofreciendo un espacio de carga de 900 litros. Los pequeños comerciantes vieron en el modelo una gran solución a sus necesidades de transporte. Su bandeja trasera lleva instalado un altavoz cuadrado de la época, que complementaba el sonido del altavoz cuadrado delantero. Su amplio portón facilitaba la maniobra de carga. Su producción en España se alargó hasta 1986, momento en el que se dejó de fabricarse después de producir 328.000 unidades en Fasa, España. El piso del maletero es totalmente plano y está a 50 centímetros del suelo, para que el esfuerzo al cargar no sea muy grande. La capacidad normal de su maletero es de 380 decímetros cúbicos, un espacio suficiente para llevar muchas maletas. Su pesado portón trasero no está tapizado para abaratir el coste de producción
y está sujeto por medio de una bisagra metálica en la parte izquierda. El TL equipa 2 luces de marcha atrás a cada lado de la matrícula. Sus pilotos traseros son de reducidas dimensiones debido al diseño de su gran maletero. Sus paragolpes son cromados, una moda de los años 70. Sus grupos ópticos delanteros son cuadrados, ofreciendo una gran iluminación. El capó delantero tiene un relieve central, al igual que el techo, que mejora la aerodinámica del vehículo. El color amarillo de su pintura realza su llamativo aspecto exterior. Sus frenos de disco delanteros tenían un diámetro de 228 milímetros. Sus frenos traseros eran de tambor, con un diámetro de 180 milímetros. La suspensión trasera está compuesta por ruedas independientes tiradas por brazos longitudinales. El tipo de resorte es barra de torsión transversal. El amortiguador es hidráulico telescópico y el estabilizador es una barra de torsión antibalanceo. La rueda de recambio va colocada bajo la carrocería, lo que podía provocar la oxidación de la llanta si el coche dormía a la intemperie. La estructura fue basada en el chasis del Renault 4, así como su sistema de suspensión con barra de torsión, el cual proporcionaba las ventajas de una utilización todo camino. La carrocería, al igual que la del Renault 4, iba atornillada al bastidor. La suspensión delantera está compuesta por ruedas independientes, dobles triángulos formando trapecio. El tipo de resorte es barra de torsión longitudinal, amortiguadores hidráulicos telescópicos y el estabilizador es una barra de torsión antibalanceo. El auto tenía una longitud de 3,86 metros y una anchura de 1,54 metros. La carrocería era del tipo Break para 5 personas. Su peso en vacío en orden de marcha era de 830 kilogramos y el reparto de peso entre ambos trenes era 57,5% delante y 42,5% detrás, con el depósito lleno. Su consumo de combustible a 100 km por hora es de 7,2 litros y su consumo urbano es de 9,5 litros. Su depósito de combustible está en situación posterior inferior y tenía una capacidad de 38 litros. Su planteamiento Break modesto le permitió codearse con coches de turismo de similares categorías en precio y cubicaje. Según las pruebas de la época, las cifras de reprise de aceleración y velocidad resultaron mejores que las del Renault 7. Os voy a explicar una anécdota muy importante que me gustó mucho. Como os dije, este vehículo lo compré de un chico que era del abuelo, y el chico pues quería tener un recuerdo del coche y no perderle la pista. Entonces yo me comprometí con él que cuando tuviera restaurado se lo prestaría un fin de semana, que viniera a disfrutar con nosotros una concentración. Entonces, al cabo de un año de haberlo comprado, no estaba la tapicería hecha, pero sí estaba la reconstrucción de motor y lo que era la chapa, que se había pintado todo, y lo invité a que viniera a un rally. Entonces, en el primer rally intercomarcal que se hizo con el club ASR de Lliçà de Vall, pues vino y disfrutó con su pareja, con su mujer, disfrutó del vehículo en el rally. Daban los premios a los 10 mejores y dentro de los 10 mejores el primero y el segundo premio. Sí. Y la noticia fue que el chico, la pareja, no solamente disfrutaron del coche del abuelo, disfrutaron del rally, sino que encima se llevaron el primer premio. ¡Ostras! O sea, y se fueron con una alegría, una satisfacción, y bueno, un día que pasamos pues muy bien, ¿no? Y aún mantengo ese contacto con el chico, y cuando que voy por la zona a hacer alguna visita turística con algún club de clásicos, pues lo llamo por si se quiere.